Sin duda alguna, el 3 de enero de este año marcó un hito en la historia venezolana que cambió, sin duda alguna, el panorama entero. ¿Cuál es la solución hoy en día de la actual situación que vive el país? El país tiene que repolitizarse, la sociedad tiene que involucrarse de lleno en los asuntos públicos, poder retornar al pluralismo político, a los pesos y contrapesos. ¿Quién perdió más entre Rusia y China de lo que pasó en Venezuela el 3 de enero? No había mostrado sus dientes al mundo. Las compañías norteamericanas en temas petroleros, pero también tienes que colocar temas internos en materia de electricidad, de insumos, en temas de vehículos, de marcas de vehículos, es decir, una serie de elementos. Los vínculos de Rusia con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, siguen. Soy Jorge Saade, este es un nuevo episodio de Sala Situacional TV. Hoy estamos ante un importantísimo invitado, pero sin antes presentarles quién nos acompaña el día de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a nuestras redes sociales. Están las tradicionales, sin duda alguna, como la página de Facebook, nuestra página de Instagram y la cuenta de Twitter. Pero para mí la más importante, sin duda alguna, es la de YouTube. En YouTube ustedes se suscriben a nuestro canal y lo que para mí es muy importante, porque aquí en Sala Situacional apoyamos lo que es el debate. Y en esa caja de comentarios ustedes podrán emitir cualquier tipo de opinión, observación, dudas, de acuerdo a las intervenciones que hará el día de hoy nuestro invitado Piero Trepiccione. ¿Cómo está, politólogo, colega? ¿Cómo está? ¿Cómo se Hola, siente? hola Jorge, un placer compartir contigo en tu canal. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer. Desde hace muchísimo tiempo le estamos haciendo seguimiento. Lo seguimos mucho en sus redes sociales. El licenciado Piero, además de ser politólogo, también es consultor político y dirige una importante firma de consultoría político en Venezuela. ¿Cómo está, Piero? ¿Todo bien? Todo bien, Jorge, todo bien. Excelente. Dispuestos a responder lo que podamos responder. Eso es lo importante. Vamos a ver qué tal nos va en esta oportunidad en Sala Situacional TV. Hemos visto que, sin duda alguna, la sociedad civil o el tejido social en Venezuela se ha afectado en los últimos años en este país, sin duda alguna. ¿Usted cree que en esta nueva etapa de transición política que vive el país haya una configuración o una construcción de este tejido social? Sí, sí, tiene que haberla, Jorge. Venezuela ha tenido, pues, tradicionalmente mucha articulación a nivel de su sociedad civil, eh, mm, mucho capital relacional, mucha politización, mucha participación pública, en algunos momentos más que otros. En estos últimos meses, digamos, hubo un bajón significativo, pero de nuevo, digamos, se está retomando ese relacionamiento, ese involucramiento en los asuntos públicos, ese interés por los asuntos públicos y por la participación. Además, me parece absolutamente indispensable, no solo que tiene que darse y que se está dando esa reconstrucción, sino que además es indispensable y muy pertinente para, digamos, el momento político que estamos viviendo, Jorge. Perfecto, señor Piero. Hemos visto que a lo largo de sus participaciones y declaraciones, usted ha hablado del hiperliderazgo en Venezuela. ¿Usted cree que hay un hiperliderazgo hoy en día en el chavismo y por qué no también en la oposición? Sí, sí, es un problema nuestro, acá en Venezuela, también en otras latitudes lo estamos evidenciando. Es decir, hoy en día, en el marco de estas nuevas narrativas y estas nuevas estrategias de comunicación política, especialmente, digamos, a partir de la aparición y desarrollo de las multiplataformas de comunicación, están, digamos, han llevado a la tendencia de construir hiperliderazgo, es decir, a la concentración del liderazgo en una sola persona, en una sola figura, rompiendo esos esquemas tradicionales de pesos y contrapesos que en el concepto moderno de democracia pues son altamente necesarios, los pesos y contrapesos institucionales, los balances para determinar que el liderazgo de un país sea más colectivo.
es un fenómeno que en el caso de Venezuela, el chavismo como movimiento político lo ha tenido, lo llevó a su máxima efervescencia con el expresidente Hugo Chávez y luego, digamos, con el propio Nicolás Maduro Moros. Ahora, pues, frente a este nuevo desafío, frente a este nuevo contexto, hay que ver si el chavismo como movimiento político evoluciona hacia, hacia una reconcentración del liderazgo, si por el contrario se mueve más hacia un sistema colectivo de decisiones y de funcionamiento, igual con la oposición. Hemos tenido esa tendencia en América Latina a concentrar el liderazgo bajo una cierta figura o un número determinado de figuras. Faltaría por ver, digamos, si en estos nuevos tiempos y con este desarrollo de las multiplataformas de comunicación se pueda abrir el abanico de posibilidades que trastoquen definitivamente el tema del hiperliderazgo, Jorge. Perfecto. ¿Cómo lidiar con esa diversidad de liderazgo en las oposiciones venezolanas en esta nueva etapa? Sí, es una muy buena pregunta. La oposición venezolana, digamos, ha vivido desde que Hugo Chávez asumiera el poder por allá por el año 99, ha vivido un proceso de fragmentación política, de muchas divisiones internas. Ha sido variopinto el mundo opositor, lo cual no es malo, Jorge, en tanto y cuanto haya opciones, haya visiones, haya diferentes ideologías, diferentes visiones. El problema es cuando tú necesitas alcanzar objetivos estratégicos y no lo haces mediante alineaciones, articulaciones, unificación de criterios estratégicos para alcanzar los objetivos. La oposición en determinados momentos ha creado figuras. Recuerdo, por ejemplo, la coordinadora democrática, que fue un desastre en el sentido de las vocerías, de la que más bien descoordinó las acciones políticas en aquellos años. Luego existió la Mesa de la Unidad, que fue como un cambio de la tierra al cielo, es decir, se mejoró muchísimo el tema de la vocería, la unificación de vocerías, la unificación de la estrategia política, a pesar de existir un variopinto mundo de liderazgos y de intereses. Después de la Mesa de la Unidad, digamos, del sacudimiento interno que terminó afectando la Mesa de la Unidad, la oposición no ha logrado una plataforma de articulación. Ha habido intentos, la plataforma unitaria, el Frente Amplio, etcétera. Ha habido intentos, pero ha sido muy difícil, Jorge, consolidar efectivamente una ruta articulada. Hoy en día es un gran desafío que además, por el momento político que atraviesa el país, es altamente necesario que se logre configurar, reconfigurar un mecanismo de articulación porque eso ayudaría a que la decisión del futuro de Venezuela regrese, digamos, a los venezolanos, a las venezolanas como tal, Jorge. Muy bien, habló de ese desafío que tienen las oposiciones venezolanas, pero también está su contraparte, para decirlo así, del chavismo. El mandamás, el liderazgo está representado en lo que era el presidente Maduro. Viene a Estados Unidos, hace un proceso lo retiran de su vivienda y hoy en día está en cárceles estadounidenses, en donde recae el liderazgo chavismo hoy en día y da una oportunidad a la exacerbación de otros liderazgos chavismo que no estaban antes en el panorama. Sí, el chavismo tiene sus facciones internas, Jorge, tiene sus grupos internos, tiene sus grupos de interés. Esto es una cosa que no es reciente. Esto incluso desde que el chavismo como movimiento se funda y lleva a Hugo Chávez a la victoria electoral en diciembre de 1998. Solo que efectivamente con ese fenómeno del hiperliderazgo, estas facciones, estos grupos internos, a pesar de sus diferencias internas, han seguido
la direccionalidad política del movimiento, la direccionalidad estratégica, y eso pues les ha permitido ser de alguna manera o comportarse monolíticamente frente al exterior del mundo chavista, frente al exterior del planeta chavista, por llamarlo de alguna manera. Ahora, digamos, con esto que ocurrió comenzando el año 2026 en Venezuela, y el asumir Delcy Rodríguez como presidenta interina, bueno, abre todo un desafío, Jorge. Es decir, ¿podrá Delcy concentrar en sí misma el tema del hiperliderazgo y seguir manteniendo todos esos grupos internos del chavismo, monolíticamente hablando, en su actuación política? O por el contrario, digamos, el peso de los grupos internos pueda de alguna manera trastocar ese hiperliderazgo. Es todo un desafío que estamos viendo, Jorge, en vivo y en directo. Estamos viendo en vivo y en directo. En las primeras de cambio, Delcy Rodríguez luce que está que tiene el control del país, que tiene el control institucional y político en el partido de gobierno. Digamos, ha venido tomando medidas de acuerdo pues a los criterios del tutelaje geopolítico que en este momento vive Venezuela. Pero en todo caso, eso, Jorge, es una pregunta abierta y la vamos a ir viendo con el paso de los próximos meses, de las próximas semanas y los próximos meses en el país. Perfecto. Hoy en día Venezuela vive una situación atípica, sin duda alguna, sin una especie de experiencia previa. ¿Cree que esta es una oportunidad para repolitizar la situación venezolana? Sí, sí, sin duda. Mira, Venezuela vivió un momento cumbre antes, previo a las elecciones presidenciales de 2024. Efectivamente, a pesar del contexto y de la deriva autoritaria en aquel momento y las restricciones a la competitividad electoral de nuestro sistema político, el país se abocó a la campaña electoral, el país primero a las primarias opositoras, luego a la campaña electoral presidencial y luego al acto mismo de votar. Es decir, la jornada del 28 de julio de 2024 fue una jornada espectacular en materia de participación política, repito, a pesar de las restricciones y y del contexto polarizante que vivió el país. Luego de esa jornada, bueno, sabemos lo que ocurrió, las grandes dudas que hasta hoy están planteadas en torno al resultado electoral, la falta de transparencia de las autoridades electorales del país, la no publicación del resultado acta por acta, mesa por mesa, centro de votación por centro de votación, entidad federal por entidad federal, como corresponde digamos, en una democracia y como corresponde al marco legal electoral vigente en Venezuela. Bueno, luego de ese proceso que fue muy traumático en el sentido de la transparencia electoral, se produjeron unos eventos de violencia política a lo largo y ancho del país y obviamente pues se acentuó el tema de la represión interna y eso despolitizó a la sociedad. Es decir, la sociedad, pues frente a ese escenario, frente a ese tipo de acciones, decidió atender su cotidianidad, dedicarse cada quien a lo suyo, cada quien a sus actividades de supervivencia en materia económica, frente a un contexto económico complejo, y se olvidaron de la rex pública, Jorge, digamos, de la participación pública, del interés en los asuntos públicos. En los últimos tiempos, efectivamente, tenemos de nuevo, está regresando esa repolitización del país, la gente nuevamente está participando en reuniones, está participando en marchas, se están activando, se están reuniendo, se están organizando, muchas personas están inquietas por la situación política y económica del país. No me cabe la menor duda, Jorge, que ese es un proceso que va a ir creciendo
en los próximos días, en las próximas semanas, y que la sociedad venezolana nuevamente va a volver a ese rol de participación activa en los asuntos públicos. Es decir, un proceso de repolitización increciendo. De acuerdo a esto último que dijo, ¿usted cree que esa repolitización del país podría estar acompañada de una redinamización de la economía, reeconomizar el país con ese apoyo, para decirlo así, de Estados Unidos en torno a la compra y venta del petróleo por parte de ese tutelaje estadounidense sobre el gobierno venezolano? Mira, digamos, este tipo de situaciones no son novedosas en la geopolítica global. Jorge, tú que tienes programa y analizas el tema geopolítico, sabes que en la geopolítica global hemos tenido, por ejemplo, lo que ocurrió con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de reconstrucción de Japón y el tutelaje geopolítico que aún hoy en día se mantiene, salvaguardando las distancias, el tiempo transcurrido, pero hoy en día de alguna manera, pues ese vínculo Japón, Estados Unidos se mantiene a partir de aquel evento de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el tema de Corea del Sur, luego de la guerra de Corea y la división de las Coreas también. Es decir, hemos tenido muchos ejemplos en la historia. Claro, esto tiene sus particularidades, tiene muchos elementos que no están presentes en esos antecedentes. Pero en todo caso, creo que te diría que en lo económico, eh, eh, aunque no podemos decir que de la noche a la mañana se va a arreglar la economía del país, pero sí el hecho de que pueda apuntalarse la producción petrolera, recuperarse los niveles de producción petrolera, gasífera del país en el corto, mediano y largo plazo, evidentemente va a tener sus impactos económicos en la población. Pero en todo caso, estas son cosas que hay que mirar más a mediano y a largo plazo. En el corto plazo, de hecho, hay que tener mucho cuidado, Jorge, con la ecuación expectativas versus realidades. En Venezuela hay mucha gente que tiene las expectativas muy altas en materia de recuperación de la economía en el corto plazo. Pero la realidad y la experiencia en otros eventos de estas características, bueno, dan cuenta de que la economía se va recuperando paulatinamente, son procesos. El hecho de atraer inversión pública y privada internacional, bueno, pasa por también el tema político, la medida que se reconstruya la institucionalidad, se reconstruya el pluralismo político y la legitimidad, una amplia legitimidad en el sistema político nacional, pues en esa misma medida podemos visualizar esos señalamientos que tú haces sobre el tema económico, el tema político. Pero en todo caso, Jorge, creo que tiene que pasar todavía cierto tiempo. Sin duda alguna, el 3 de enero de este año marcó un hito en la historia venezolana que cambió, sin duda alguna, el panorama entero. Bien, ¿cuál es la solución hoy en día de la actual situación del que vive el país? Mira, yo creo que tiene que haber tú cuando mencionas el tema de repolitización, creo que eso es un factor muy importante. El país tiene que repolitizarse, la sociedad tiene que involucrarse de lleno en los asuntos públicos para efectivamente poder retornar al pluralismo político, a los pesos y contrapesos, a los equilibrios necesarios en el sistema político venezolano, en el sistema constitucional venezolano, porque en esa misma medida, digamos, se puede dar prioridad al tema económico y establecer reglas claras para ese horizonte de desarrollo económico a mediano y largo plazo. Yo creo que más allá de las circunstancias, Jorge, más allá de las circunstancias, analizándolo desde el punto de vista geopolítico, del derecho internacional público, más allá de esas circunstancias, yo creo que para Venezuela se abre una muy buena oportunidad.
para volver a crecer económicamente, para volver a tener una democracia competitiva, con equilibrios institucional, con desarrollo institucional, con desarrollo local. Pero claro, allí entran en juego todo el tema de los factores políticos, las alianzas, las articulaciones, los liderazgos y además también en estos tiempos de multiplataformas digitales, el tema de las narrativas, Jorge. Según se manejen las narrativas y según esas narrativas se conecten con la realidad de las personas, con la cotidianidad de las personas, habrá muchas más posibilidades efectivamente de adelantar los parámetros de la recuperación económica, política y social del país. Vamos a hablar sobre los posibles escenarios que podría ocurrir en Venezuela. Si me podrías decir cuál sería el más favorable y el escenario más desfavorable o el nefasto que podría ocurrir en los próximos meses o años en Venezuela. Sí, mira, el escenario más favorable es el de la estabilización acordada. Es decir, un escenario donde efectivamente se privilegie el tema de la recuperación económica, la recuperación de la producción petrolera, se reformen, como de hecho ya comenzó ese proceso con la reforma de la ley de hidrocarburos, pero hay otras leyes que hay que también reformar, cambiar, porque efectivamente lo que hacen es trabar el desarrollo económico y en paralelo tiene que haber esa activación de fuerzas políticas y fuerzas sociales, Jorge, para que le den legitimidad al proceso político y estabilidad institucional, porque tú lo sabes muy bien, Jorge, que los capitales y la inversión no va a países o a territorios llenos de inestabilidad, va por lo contrario a territorios, a estados llenos de estabilidad y de orden constitucional, orden legal, para que efectivamente no corran riesgos mayores, como sucedió en el pasado reciente de Venezuela, por ejemplo, con el tema de las expropiaciones en muchos sectores que terminaron espantando la inversión privada, tanto nacional como internacional, tanto pública como privada. Entonces, en ese sentido, creo que un escenario de estabilización acordada, donde Caracas tenga, digamos, participación, Washington tenga participación y también se active el multilateralismo en torno al tema, al caso venezolano. Creo que Brasil, Colombia, es decir, los países vecinos, los países importantes de Sudamérica y de la región en general, también en ese escenario de estabilización acordada jugarían un rol extremadamente importante. Creo que es el escenario más propicio para que efectivamente el ritmo de la recuperación sea lineal y no tengamos retrocesos o desviaciones que compliquen y que nos lleven, digamos, a estadios críticos peores de los que ha vivido el país o los que vivió el país particularmente en 2016, 2017, 2018, Jorge. Perfecto. Si ha habido un actor que no hemos mencionado hasta ahora, pero sin duda alguna es muy importante en este proceso, es sin duda alguna las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol cree usted que van a jugar estas Fuerzas Armadas en los próximos meses de Venezuela? No, un rol muy importante, Jorge, porque digamos, el rol de las Fuerzas Armadas es justamente mantener el control territorial, mantener la estabilidad interna del país y que no haya focos de violencia política, porque una de las cosas que afectarían severamente cualquier escenario de progreso, de recuperación, de reconstrucción, es que haya violencia política y que haya además violencia política masiva que se masifique. Y yo creo que en ese sentido las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental que cumplir y además un rol protagónico en este proceso
de estabilización y reconstrucción del país. Perfecto. Vamos a hacer una especie, no de juego, pero sí de una actividad interactiva en la cual, señor Piero, yo le voy a mencionar el actor, bien, y usted va a decir, cuando le mencione el otro, quién gana, bien, uno o el otro. ¿Le parece? Y De cuando me vaya a acuerdo. responder el quién gana, me va a decir el por qué. ¿Le parece? Sí, sí, Vamos a mencionar el caso, por ejemplo, entre Maduro y Delcy. ¿Quién de los dos gana? sin duda Delcy. ¿Por qué Delcy y no Maduro? Bueno, porque, digamos, en este momento está en un rol estelar, digamos, como presidenta interina y responsable última de muchas decisiones importantes que van a impactar la vida de los venezolanos por lo menos por la próxima década. Entonces creo que allí sin duda gana Delcy. ¿Y por qué en su caso Maduro no? Porque Maduro queda fuera de juego, es decir, no va a ser protagonista o coprotagonista de el manejo de los asuntos públicos del país. Es decir, desde la presidencia sale y el rol que tiene en este momento, pues prácticamente su nivel de incidencia o de influencia sobre la marcha de los acontecimientos del país es prácticamente nulo porque es imposible intentar gobernar o enviar lineamientos de gobierno en su posición en este momento. Por Per- eso su pérdida en este momento. Perfecto. Entonces ahora está la vencedora que es Delcy. Entre Delcy y Diosdado, ¿quién pierde? Mira, yo te diría quién está ganando. Está ganando Delcy. ¿Y por qué no Eh, Diosdado? porque por lo mismo de la pregunta anterior, es decir, Delcy es la jefa del Estado y del gobierno en este momento. Diosdado ocupa un rol como ministro del Interior, ocupa un rol importante, digamos, dentro del el movimiento del chavismo, pero institucionalmente, jerárquicamente, Diosdado está por debajo de Delcy, es decir, Diosdado es ministro del Interior. Delcy es la presidenta interina y más allá, digamos, de algunas conversaciones y algunas consultas que puedan realizar entre ellos, estratégicamente Delcy está mejor posicionada en el marco del, repito, del escenario de la estabilización acordada y del tutelaje geopolítico. Y a nivel interno, pues, eh, con el traspaso, con la asunción a la presidencia interina, pues tienen la posición de legalidad que ha venido convirtiendo en legítima dentro de las bases del chavismo durante esta semana. Entonces, en ese sentido, veo más consolidada a Delcy. ¿Quién se hubiese imaginado que hoy en día el espectro político, para decirlo así, estaría figurado entre dos mujeres? En este caso, Delcy, y el otro caso, su antítesis, para decirlo así, sin duda alguna, sería María Corina Machado. ¿Quién de las dos, señor Piero, piensa usted que ha ganado más? Mira, en este momento Delcy, ¿Y ¿por por qué? qué no María Corina Machado? Sí, digamos, María Corina está en una posición, aunque internacionalmente, digamos, haber recibido el Premio Nobel de la Paz, haber sido recibida por el presidente Trump, tener ese margen de comunicación política hoy por hoy desde el exterior, bueno, la configuran en la gran referente de la oposición venezolana o de las oposiciones en Venezuela. Es decir, hay que reconocer que María Corina, dentro del cúmulo de mediciones que se hace de opinión pública en el país, es la mayor referente de liderazgo opositor del planeta, opositor por llamarlo de alguna manera. Pero digamos, quien está en este momento en ese proceso de reconfiguración del país, reestructuración del país, es Delcy Rodríguez. Es decir, desde la vicepresidencia ejecutiva asume la presidencia interina y mantiene el control territorial y el control institucional del país. Entonces, en este momento, me refiero a este momento, esa circunstancia puede cambiar dentro de algunos meses
o dentro de un año, dentro de año y medio. Eso no lo podemos predecir, pero en todo caso, en este momento. Me refiero en este momento digamos, al nivel de control, al nivel de control que ejerces en el tema político. Y si en vez de María Corina colocaremos esa oposición venezolana que no necesariamente coincide con María Corina Machado, ¿cómo gana? Si gana frente a Delcy o no. No te comprendí, Jorge, Hay un, disculpa. hay una oposición venezolana que no necesariamente simpatiza con Delcy Rodríguez. Bien, que algunos la han puesto como colaboracionista o que son más amigables con el tema del gobierno frente a María Corina Machado porque la califican como radical. ¿Cierto? Si Sí, colocamos sí. esta oposición venezolana, para decirlo así, no radical, y a Delcy Rodríguez, ¿quién gana? Mira, allí sí no tengo, digamos, una claridad porque, claro, es más abstracta la, digamos, la pregunta, Jorge. Es más abstracta, son más elementos, porque recuerda que no lo estás personalizando, sino estás presentando a un sector opositor radical. Eh, 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 yo creo que los próximos meses van a ser claves en esto, Jorge. Van a ser claves en esto y lo que sí te puedo decir es que hay un elemento central sobre quién va a tener éxito y quién no, quién va a ganar y quién va a perder. Va a tener mayor capacidad de ganar quien desarrolle narrativas que se conecten con las realidades, quien desarrolle narrativas que se conecten con determinadas temáticas asociadas a las particularidades de los venezolanos en este momento. Es decir, quien maneje narrativas un poco más abstractas, un poco más ideologizadas, va a correr el riesgo de perder esa conexión popular, esa conexión con la gente, y eso es un elemento que tú lo sabes muy bien en materia de comunicación política, muy, pero muy grave. Pero en todo caso, tendríamos que tendríamos que ver transcurrir algunas semanas, algunos meses y sobre todo ver correr un poco de agua, un poco de mayor cantidad de agua por debajo de los puentes, Jorge. Claro, vamos a verlo de otra manera, de una manera geopolítica. ¿Quién perdió más entre Rusia, bien, y China de lo que pasó en Venezuela el 3 de enero? Mira, creo que China, ¿Por qué? por el tema económico, por los vínculos económicos que China venía desarrollando con Venezuela, más allá del tema de geopolítica, porque geopolítico, porque efectivamente China, hasta ahora, tú lo sabes, Jorge, China no había mostrado sus dientes al mundo. China, digamos, su predilección y la preeminencia de su política exterior pasaba por el fortalecimiento de las relaciones económicas, de las redes económicas. El hecho eh, porque esto va a significar hay que decirlo claramente, Jorge, esto va a significar una pérdida de la influencia económica china en Venezuela. Es decir, ya digamos, dentro de los parámetros del plan esbozado, digamos, las compañías norteamericanas en temas petroleros, pero también tienes que colocar temas internos en materia de electricidad, de insumos, en temas de vehículos, de marcas de vehículos, es decir, una serie de elementos eh, van a comenzar a recuperar un terreno perdido con el caso de Venezuela. Entonces creo que, eh, si me lo preguntas de esa manera, creo que China pierde más que Rusia porque los vínculos de Rusia con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, siguen más en temas geopolíticos, pero cuando te vas hacia la balanza eh, geopolítica, digamos, el peso de lo económico, de las relaciones económicas tiene una enorme importancia. En este caso, no es que con Rusia no haya relaciones económicas, todo lo contrario, pero es mayor el tema, el caso de China con Venezuela. Calificaste a China como un importantísimo socio
venezolano en materia económica, pero está el caso cubano, que es un socio, un aliado antiquísimo en materia política. ¿Quién de los dos, entre China, como usted dijo, que ya resultó derrotada ante Rusia, y el caso cubano, ha perdido más después del 3 de enero? Entre China y Cuba. Sí, Sí, yo creo que en este caso Cuba. Aquí si me pones la ecuación de esa manera, te diría que Cuba, por lo que representaba el aporte petrolero venezolano para la isla. Yo no tengo en este momento data actualizada, pero en algún momento digamos, el petróleo venezolano que iba a Cuba representaba alrededor, digamos, la reventa del petróleo venezolano en el mercado caribeño e internacional por parte de las autoridades de Cuba representaba alrededor del 30% del ingreso fiscal del presupuesto cubano. Eso ya hoy por hoy, pues, se, ha, se diluyó, Jorge. Entonces, y además las propias condiciones económicas de Cuba, una, una situación de esa naturaleza, un evento de esa naturaleza, la trastoca su vida cotidiana, su vida interna, y de hecho lo estamos viendo por estos días. Entonces creo que allí la ecuación la pierde Cuba definitivamente, porque China reduce sus relaciones económicas con Venezuela, pero China tiene relaciones económicas con prácticamente todo el planeta. Entonces, el hecho de perder o de ver disminuir la relación económica en Venezuela no le va a afectar mayormente, pero en el caso de Cuba con China, pues creo que Cuba es la que sale perjudicada. ya para terminar, señor Piero, me gustaría que nos dijera si en su calidad de politólogo siempre ellos nos buscan como que cuál es la solución al problema de tal cosa. Bien, si usted podría decirnos en sus palabras cuál sería la solución hoy en día a la actual situación venezolana, ¿cuál sería? Mira, Jorge, muy buena pregunta y creo que yo te la voy a resumir en una frase. No se pueden dinamitar los puentes de plata. Yo creo que esta es una situación donde hay que construir puentes, hay que garantizar, efectivamente hay unos objetivos claros, la recuperación de la economía, la recuperación del pluralismo político y de la competitividad electoral, el equilibrio en esa competitividad electoral, la reinstitucionalización del país. Hay unos objetivos claros, pero todo eso pasa porque efectivamente se puedan construir puentes sólidos que garanticen un reordenamiento del país sin violencia política, porque digamos, estos procesos te abren un boquete, te abren una enorme posibilidad para avanzar, para construir un horizonte común, un horizonte de progreso, de desarrollo, Jorge, pero si no hay, digamos, microcrisis o crisis importantes que pueden más bien hacerte retroceder a estadios anteriores inclusive a los que vivió el país hace pocos años. Entonces creo que es muy importante la construcción de puentes de plata. Puentes de plata no significa impunidad. Quien haya cometido un delito, quien se haya robado un dinero público, quien haya violado derechos humanos, bueno, para eso existe la justicia transicional dentro de los mecanismos que se han probado en muchas partes del mundo. Pero en todo caso, los puentes de plata tienen que consolidarse, crearse, consolidarse para que el país del progreso se consolide frente al país de la barbarie, frente al país de la violencia política. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Piero. Para mí fue un honor tenerlo aquí en este programa y para nuestros seguidores, sin duda alguna, muchísimo más. Nos gustaría que viera la cámara y nos expusiera cuáles son las redes sociales para seguirlos en todas las redes sociales. Sí, muchas gracias, Jorge. Para mí también un placer compartir contigo y con tu audiencia. En X me pueden seguir como @polis360. @polis360. Polis como la palabra de origen griego de la política.
Polis 360 en número. Polis en letra, 360 todo pegado en número. En Instagram me pueden seguir como por mi nombre y mi apellido pegado, Piero Trepichone, que está allí en el generador de caracteres del canal. Y Piero Trepichone, todo pegado, me pueden seguir en Instagram, Jorge. Bueno, muchísimas gracias y a usted los seguidores de Sala Situacional. Tiene el deber de seguir las redes sociales de nuestro amigo Piero y las de su programa preferido, Sala Situacional. No me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.